Amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Esta vez haré un video relativo a la historia de las traiciones políticas que ha cometido la derecha en Chile, en contra de Chile, en contra de sí misma y en contra de sus votantes. El motivo de este video está sustentado en que el día 15 de noviembre del año 2019 la derecha votó por entregar la Constitución, si no a los marxistas, sí a la ruleta política o a la tómbola política para que salga lo que resulte de este proceso. Por lo tanto, creo que es importante que ustedes conozcan que esta no es la primera vez que la derecha termina traicionándose a sí misma, traicionando a Chile y traicionando a sus votantes. Quiero agregar que en relación al grado de deterioro, de ruina, de destrucción que está sufriendo Chile, la llegada del coronavirus ha tenido la virtud, por un lado, de prácticamente acabar con esta violencia que no tenía forma de ser controlada, pero nos ha colocado ahora en otro peligro que es incluso más grave que el que estábamos sufriendo. La primera gran traición de la derecha a sí misma fue la guerra civil de 1891 en contra del presidente José Manuel Balmaceda. Respecto a esta guerra, no hay que asumir la interpretación marxista de que el presidente Balmaceda era una especie de hombre de izquierda y entonces fue víctima de un complot de la derecha. De partida, él era miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de la historia de Chile, la familia Balmaceda, que no solamente era dueño de una hacienda, sino que además de un mayorazgo, que eran donaciones que hacía el rey de España a figuras muy destacadas y en que prácticamente le regalaba una provincia entera. Son muy pocas las familias aristocráticas chilenas que tienen la calidad de hacendado y el título de mayorazgos. Entonces, el verdadero núcleo de esta guerra civil fue el hecho que el régimen portaliano, que se había iniciado el año 1830 y habíamos llegado hasta el año 1891, había mantenido en pugna constante al Partido Conservador con el Partido Liberal. Partidos que tenían los mismos principios económicos, los principios políticos, y la única leve diferencia que existía era en materia religiosa, pero eso tampoco vale la pena considerarla como tal, porque los dirigentes del Partido Liberal, que no era un partido confesional, eran todos católicos. Entonces, ¿qué sucede ese año? Sucede que la oposición del Partido Conservador, encabezada por don Carlos Bocas Martínez, había comenzado a hacer una oposición personal de carácter ofensivo y con burlas constantes en contra del presidente Balmaceda, que no era cualquier presidente porque era un hombre que tenía una inteligencia y un carisma extraordinario. Y esto provocó que el presidente, en vez de dejarse someter, se enfrentó a esta insurrección que pretendía derechamente derrocarlo. Entonces, cuando él presentó la ley de presupuesto del año 1891, ocurrió que el Congreso se la rechazó. Y a diferencia de lo que ocurre en la Constitución actual de 1980, que dice que cuando el Congreso rechaza la ley de presupuesto rige la ley del año anterior, en esa época el gobierno se quedaba sin posibilidad de pagar una deuda, de pagar un sueldo o de realizar ninguna actividad económica al no tener la aprobación del Congreso de la ley de presupuesto. Entonces, como esto venía unido a los ataques continuos en contra de la figura del presidente Balmaceda, el presidente Balmaceda procedió a clausurar el Congreso. Y la oposición, encabezada por el Partido Conservador, se trasladó a Iquique, donde formó un ejército, puso al mando al general Emilio Körner, que fue el general alemán que envió el Kaiser a Chile a petición del presidente Domingo Santa María
para que introdujera la instrucción militar alemana, prusiana a Chile. Y este ejército desembarcó en Concón, y ese mismo día el gobierno de Balmaceda asesinó a 74 jóvenes aristócratas en el fundo que tenía Carlos Walker Martínez, en lo que es actualmente la comuna de La Florida. Y Carlos Walker Martínez, como he dicho, era el líder de esta revolución, y eso provocó un odio tremendo contra el presidente Balmaceda. Y después se llevó a cabo la batalla de Placilla, y entonces el ejército revolucionario derrotó al ejército de Balmaceda, y ahí salió a la luz el grado de primitivismo o salvajismo que existe en algunos sectores del pueblo chileno y que aparece de tanto en tanto a la luz. A los generales Barbosa y Alcérreca, que habían sido héroes de la Guerra del Pacífico, que fueron los que comandaron el ejército de Balmaceda hasta el último minuto y fueron derrotados en Placilla, los asesinaron y luego los trasladaron a Valparaíso, muertos, y les cortaron el pene y se lo pusieron en la boca y los paseaban por todo Valparaíso. Y las casas de los familiares de Balmaceda fueron saqueadas e incendiadas en Santiago, y entonces el presidente se tuvo que refugiar en la embajada de Argentina. Previamente le hizo entrega del mando al general Manuel Baquedano, el vencedor de la Guerra del Pacífico, y finalmente se suicidó al interior de la embajada argentina. Pero esta guerra civil, que provocó más de 10.000 muertos, más que los que había tenido Chile en la Guerra del Pacífico, y puso fin al régimen portaliano. Al mismo tiempo, Chile ya dejó de ser la primera potencia de Latinoamérica, lugar que ocupó Argentina, y causó un daño irreparable al país porque se habían matado entre hermanos. La aristocracia, la castellano-vasca, que era lo mejor que tenía este país como clase dirigente, también tuvo grandes muertes en esta guerra. Y esta situación nos llevó al parlamentarismo que surgió a partir de 1891 y que solamente fue puesto término por el presidente Arturo Alessandri el año 1925 con la Constitución que restauró en parte, solamente en parte, el régimen presidencialista. Esta guerra civil, como les digo, fue una guerra interna dentro de la derecha y que, por más que usted investigue, no puede usted cargarse a ninguno de los dos bandos, porque en realidad aquí hubo una lucha de egos más que de problemas de carácter político. Luego me salto al año 1938, día 5 de septiembre de 1938, últimos días de la segunda presidencia de don Arturo Alessandri Palma, en que los candidatos a la presidencia, cuya elección se efectuaba el día 18 de septiembre de ese año, eran por la derecha Gustavo Ros Santamaría, que había sido el mago de las finanzas, ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, que había recuperado a Chile de la recesión de 1929, que según la Sociedad de las Naciones fue el país que más afectó a Chile, y por otro lado don Pedro Aguirre Cerda, que comandaba el Frente Popular, que era una alianza entre radicales, socialistas y comunistas. Y entonces ese día 5 de septiembre, un grupo de jóvenes nacionalsocialistas chilenos se tomaron la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio donde está actualmente el Ministerio de Justicia, en Morandé con Moneda, y a poco andar se rindieron. Entonces los que estaban en la Universidad de Chile los trasladaron al edificio del Ministerio de Justicia, y en un momento el señor Arturo Alessandri Palma le dio la orden al general director de Carabineros, de apellido Arriagada, y le dijo: mátenlos a todos. Y entonces estos jóvenes fueron asesinados en pleno centro de Santiago, 59 jóvenes, y fueron charqueados mediante culatazos y bayonetazos. Y esto provocó tal horror en la opinión pública, porque usted comprenderá que un presidente que ejecuta ese acto no puede pasar así como así impune, que hizo perder la candidatura a Gustavo Ros, lo que le provocó una tremenda indignación, porque hasta ese momento la tenía ganada a la derecha. Y entonces Gustavo Ros encaró a Alessandri después y le dijo: mira, yo siempre había sabido que tú eras un loco, pero jamás pensé que eras un asesino. Quiero agregar que
Clotario Blest, gran dirigente sindical de la historia de Chile, escuchó directamente cuando ahí en la esquina de Morandé con Moneda, Alessandri le dio esta orden al general Arriagada. Y esto provocó, estimadas amigas y amigos, que después de Arturo Alessandri Palma, hasta hoy, solamente hubo un solo gobierno de derecha, que fue el de don Jorge Alessandri Rodríguez, el año 1958 al 64. Fíjese el costo que significó esta matanza, porque no voy a considerar bajo ninguna circunstancia como gobierno de derecha el del señor Sebastián Corazón Valiente. Entonces, tenemos que, después saltamos al año 64, porque estas traiciones de la derecha han ocurrido, digamos, permanentemente. Había sido aprobado por los consejos generales del Partido Conservador y el Partido Liberal, que formaban parte del gobierno de Jorge Alessandri, y que el partido más importante de ese gobierno era el Partido Radical, formaron una alianza para la elección presidencial del año 64. Y esos dos partidos de derecha aprobaron como su abanderado oficial al senador radical Julio Durán Neumann. Sin embargo, por una elección complementaria que ocurrió en Curicó ese año 64, sorpresivamente ganó un médico de la zona que se llamaba Óscar Naranjo Arias, que era de la Unión Socialista Popular, y entonces eso se llamó el naranjazo. Y producto de este naranjazo se asustaron de tal modo los dirigentes de los dos partidos de derecha que hicieron consejos generales y le quitaron el apoyo al senador Julio Durán Neumann y se lo dieron sin ninguna conversación y a cambio de nada. Esa frase después más adelante la voy a repetir, a cambio de nada, al señor Eduardo Frei Montalva, que lo primero que hizo fue aplicar una política, apenas asumió, de destrucción y liquidación de la derecha, mediante el sistema de la reforma agraria, que consistía lisa y llanamente en robarle los fondos y las haciendas a los terratenientes, a los agricultores, porque después que se las expropiaban no le pagaban un peso. Y esto trajo como otra consecuencia que en la elección parlamentaria del año siguiente, de 1965, producto de la traición que había hecho la derecha en contra de sí misma, cuando llamaron ellos a votar por Frei, en la elección parlamentaria del año siguiente, el 65, votaron por Frei nuevamente, pues. Entonces los electores de la derecha votaron por la democracia cristiana y la democracia cristiana obtuvo un récord de 82 diputados que no ha tenido nadie y el Partido Liberal y Conservador desaparecieron del mapa. Entonces, el año 66, para tratar de arreglar esta situación, se formó el Partido Nacional, del cual yo sería más adelante secretario nacional. Y este partido se formó por la unión del Partido Conservador, el Partido Liberal y el Movimiento de Acción Nacional, que era un movimiento patriota, dirigido por don Jorge Prat Echaurren, y dentro de sus filas tenía a don Sergio Onofre Jarpa, que a poco andar el año 68 fue elegido presidente de este nuevo partido, el Partido Nacional. Quiero hacer presente que la declaración de principio de este partido dice específicamente que este partido defiende la economía social de mercado. Es decir, el sistema neoliberal no formaba parte del programa de este gobierno, a pesar, incluso como lo dije en un video anterior, que los neoliberales le ofrecieron a don Jorge Alessandri el año 1970 que adoptara su modelo. Fíjese que los dos últimos presidentes de derecha que hubo en Chile, Arturo Alessandri Palma, el año 32 al 38, y don Jorge Alessandri Rodríguez, del año 58 al año 64, aplicaron el modelo de economía social de mercado y rompieron con dogmas del modelo neoliberal. Por ejemplo, en ambos gobiernos existió fijación de precios para la canasta básica y para los productos de primera necesidad a fin de que los trabajadores no fueran esquilmados por los comerciantes inescrupulosos. Y al mismo tiempo
esos gobiernos tuvieron aranceles elevados para la importación de productos industriales que Chile fabricaba, especialmente la fabricación de automóviles y de vehículos de carga que fabricaba Chile, producto de la creación de la industria automovilística nacional durante el gobierno de Jorge Alessandri. El otro error histórico de la derecha fue que, producido el golpe de Estado en 1973, el gobierno de Pinochet declaró disueltos los partidos marxistas y en receso todos los otros partidos. Sin embargo, las dirigentes del Partido Nacional de la época decidieron ir más allá y autodisolvieron el Partido Nacional, como diciéndole al señor Pinochet: tome, aquí tiene usted, señor, todo el poder y haga lo que quiera con el país. Esto le costó carísimo a la derecha. La derecha debió haber mantenido el gran partido que había formado a partir del año 66 y que era el continuador de la derecha histórica, porque no podía entregarle todo el poder a una persona que ni siquiera conocían a pocos meses de que se había comenzado el gobierno militar. Después, el año 83, también lo dije en un video anterior, se vio obligado Pinochet a designar a Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior, y él solicitó que lo acompañaran como ministro de Hacienda Luis Escobar Cerda y como ministro de Economía don Modesto Collados. Y entonces ellos lograron recuperar la economía que había liquidado el modelo neoliberal el año 82 y 83 y estabilizar el país mediante un diálogo que realizaron con los gremios, que estaban todos en contra del gobierno, y con la oposición, con la idea de adelantar las elecciones, no presidenciales, sino que las elecciones para elegir un Congreso. Sin embargo, don Sergio Onofre Jarpa no pudo llevar a efecto su plan político porque fue saboteado permanentemente por la UDI y por los Chicago Boys, que estaban desesperados porque por primera vez habían perdido el poder durante el gobierno de Pinochet. Y además por una figura patética que fue el ministro de Justicia Hugo Rossendi, que siendo ya un anciano que arrastraba las piernas, se había convertido en un enamorado de la UDI, en circunstancias que él había sido una figura fundamental durante el gobierno de Jorge Alessandri. Entonces este caballero en las reuniones de gabinete se dedicaba exclusivamente a atacar a Jarpa delante de los otros ministros. Y en una ocasión llegó a tanto que Jarpa se paró y se acercó a la silla a este caballero y estuvo a punto de pegarle una bofetada que le habría resultado fatal dado el grado de deterioro físico que tenía en esos momentos. Entonces ese año 83 se produjo, con la apertura de Jarpa, la reorganización del Partido Nacional con don Patricio Phillips a la cabeza y se constituyó el partido UDI, dirigido por Guzmán, pero el presidente fue Sergio Fernández Fernández, ex ministro del Interior de Pinochet, y se formó el Movimiento Unión Nacional presidido por Alamán, pero esto fue como un partido de apoyo a Jarpa en su gestión de ministro, y entonces en ese momento el señor Alamán era llamado el delfín de Jarpa, cosa que más adelante cambiaría. En enero del 87, Alamán hizo un llamado a la unión dentro del mismo partido, a la UDI, al Frente Nacional del Trabajo, que era el movimiento que había creado don Sergio Onofre Jarpa después de la salida del gobierno de Pinochet, y al Partido Nacional del cual yo formaba parte. Acudieron a este llamado el Frente Nacional del Trabajo y la UDI, y entonces, junto con la Unión Nacional, formaron Renovación Nacional. Quiero señalar que el Partido Nacional no aceptó unirse a estos partidos porque eran absolutamente incondicionales de Pinochet. Fíjense la posición que tenía Alamán en ese momento. Y ellos propugnaban que la idea del plebiscito que se tenía que efectuar en unos años más, tenía que ser el candidato Pinochet. En cambio, el Partido Nacional era de la idea de que el candidato tenía que ser un civil que continuara la obra del gobierno militar, pero no la figura del señor Pinochet. Entonces, continuaron las traiciones. En el Partido Nacional, el dirigente Germán Riesco, junto con un grupo de importantes dirigentes, se salieron del partido
porque ellos estaban dispuestos a votar que no, y entonces se fueron directo a la concertación y formaron el Partido Alianza de Centro, que no duró nada. Y el Partido Nacional, que quedó fuera de Renovación Nacional y tampoco estaba dispuesto a sumarse al no, tuvo una entrevista, Patricio Philip, con Pinochet en ese momento, y ahí entonces Pinochet le ratificó que él no iba a cambiar la Constitución, entonces él prácticamente quedó claro que iba a ser el candidato, y en ese momento entonces don Patricio Philip informó al partido y el partido decidió apoyar a Pinochet, a pesar de que no era incondicional de él, y ese fue el motivo también por el cual yo voté que sí, porque mi partido había acordado oficialmente apoyar el sí. Pero no le salió gratis a los individuos que formaron Renovación Nacional, porque ese mismo año 87 se hizo la primera elección de presidente dentro de ese partido, que la ganó don Sergio Onofre Jarpa, y entonces el señor Guzmán y su gente gritaron escándalo, fraude, robo, porque ellos no podían perder. Y eso significó que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional expulsó a Guzmán y a toda su gente, entonces ellos volvieron a conformar la UDI, pero ahora en forma separada, y entonces el Partido Renovación Nacional quedó encabezado por don Sergio Onofre Jarpa. Después, en la elección de 1989, después del plebiscito, la elección parlamentaria y presidencial, solamente recibieron apoyo financiero del gobierno Pinochet los dos partidos que habían sido incondicionales a él de derecha, Renovación Nacional y la UDI, lo que le permitió desarrollar una campaña multimillonaria y obtener muy buenos resultados electorales, más Renovación Nacional que la UDI. Y el Partido Nacional, que tuvo que batirse con sus propios medios, quedó prácticamente fuera del tablero porque sacó menos del 5% de los votos, producto de precisamente que no tenía los recursos que tenían los otros partidos de derecha. Después que asumió el poder Elwin, el señor Alamán, que no se ha especializado precisamente por tener una línea política, traicionó a don Sergio Onofre Jarpa, que era el personaje que había fundado ese partido, el primer presidente elegido de ese partido y además el líder natural del partido, lo que lo obligó a retirarse de la política para siempre, hasta hoy. Y la ambición de ser presidente de Alamán concluyó abruptamente, porque él se había convertido ahora en neoliberal, y entonces concluyó abruptamente esa ambición el año 1997, cuando, pretendiendo ser candidato en la elección presidencial de 1999, el año 97 fue derrotado abruptamente por la circunscripción de Santiago Oriente por Carlos Bombal, y entonces tuvo que retirarse de la política. Después del regreso de Pinochet, de su detención en Londres, la UDI, que le debía todo, los ingresos que habían tenido los dirigentes de la UDI, los cargos que habían tenido en el gobierno de Pinochet, su imagen pública, su figuración política que les permitió hacer carrera hasta hoy, le dieron la espalda a Pinochet y a su familia y nunca más volvieron a visitarlos. O sea, tenemos aquí traiciones sobre traiciones, como he ido señalando a lo largo de este video, que son las que estoy denunciando en esta oportunidad de la derecha, que no es patriota, pero que sí asume la representación de los patriotas y finalmente termina siendo otra cosa. En una entrevista que le hizo la revista Paula el año 2010 a don Sergio Onofre Jarpa en su fundo, cercano a Talca, la periodista le pregunta: dígame, ¿por qué renunció a Renovación Nacional, el partido que usted formó y presidió? Jarpa: porque dejó de ser nacional y se transformó en personalista, en ideas que son distintas a las originales. Mi idea era un partido nacional unitario y después resultó un partido que se decía liberal, entre comillas, yo le agrego neoliberal, con muchos injertos norteamericanos, agregó don Sergio. Pregunta a la periodista: ¿traídos por Andrés Alamán? Respuesta de Jarpa: él transformó al partido. Dejó de ser nacional, pues estaba convencido de estas cuestiones liberales. Pregunta: ¿ahora se siente cercano a algún otro partido? Respuesta: a mí me gusta hacer cosas concretas. La gente de los partidos se arregla los bigotes nomás entre ellos mismos.
él estaba en el fondo describiendo todo lo que había pasado después de 1990, no solamente en la derecha, sino que en todo el espectro político. No les importa que el resto de la gente no tenga para comer. Eso destruyó mi fe en los partidos. Pregunta, ¿usted se ve a sí mismo como un personaje de la historia de Chile? Respuesta, no. Estoy conforme con lo que hice como dirigente político, senador y embajador, pero en el Ministerio del Interior no logré nunca sacar adelante muchas cosas que deseaba porque me era difícil. Ya expliqué el motivo por el cual le impidieron llevar a cabo su plan político. Cosas como votaciones por un congreso, por ejemplo. Bueno, hoy, a partir del 15 de noviembre del año 2019, la derecha cometió la peor traición, superior a todas las que he mencionado, a la historia de Chile, a la identidad histórica y cultural del país y a todos los patriotas y sus votantes, cuando entregó la Constitución a la oposición o al marxismo o a lo que resulte de una votación aleatoria o de una tómbola política o de una ruleta política. El significado más profundo de este acto de traición es que existe una cantidad gigantesca de alienígenas culturales en este país que consideran que Chile no es hijo de la madre patria España y no es un país que pertenece a la civilización occidental y que es de herencia hispánica, sino que es un país que pertenece a la cultura indoamericana y específicamente a la cultura mapuche. Por lo tanto, lo que se pretende es no solamente cambiar la definición de que el Estado de Chile es unitario por una definición de que es un Estado plurinacional, sino que exaltar, elevar y homenajear a las culturas indígenas en desmedro de la obra que hicieron los españoles a partir de don Pedro de Valdivia en adelante y que constituye la esencia real de este país, porque hablemos las cosas como son, la cultura indígena prácticamente no ha aportado nada al desarrollo histórico, cultural, político, económico y social del país. Entonces, estimadas amigas y amigos, los llamo a estar siempre teniendo presente que nuestra finalidad es la patria, es Chile, y no aceptar, votar, nunca más por personas que no dan el mínimo de lealtad, el mínimo de confiabilidad y que no cumplen la palabra empeñada cuando ellos se ofrecen de candidatos para nuestro sector. Estimadas amigas y amigos, nos vemos en un próximo video.